Yahya Sinwar. Ese era el nombre del terrorista más buscado. Lo consideraban el Bin Laden de Franja de Gaza. Y no fue hallado en un campo de batalla. Lo encontraron precisamente en el lugar en donde todo el mundo cuestionaba por qué Israel atacaba Franja de Gaza. Él estaba rodeado de civiles, como dice Naciones Unidas. Estaba ahí. Yahya Sinwar. Lo identificaron por medio de la dentadura, porque ha quedado prácticamente irreconocible. La cuestión es que de esta manera el reemplazo del reemplazo, porque Yahya Sinwar venía a ocupar el lugar de otro líder terrorista de Hamas que había sido abatido, ustedes recordarán, allá por julio, durante lo que eran los actos de sepultura del presidente iraní que había muerto en un accidente confuso, y en ese momento Israel atacó de una manera quirúrgica y mató al líder de Hamas de ese entonces. Yahya Sinwar hereda ese lugar y pasa a ser él el líder de Hamas. Es responsable de la invasión, la incursión terrestre de los terroristas de Hamas del 7 de octubre del año 2023. Es el responsable de la decapitación de bebés, de la violación a mujeres, de los rehenes, 240 rehenes que fueron capturados y llevados a los túneles en Franja de Gaza. Yahya Sinwar le sesgó la vida a 1.200 personas en esa incursión romántica para gran parte del mundo árabe en el territorio israelí. La cuestión es que hoy el mundo se ha librado de Yahya Sinwar. Vamos a compartir el siguiente informe que nos va a aproximar un poco, y digo un poco tal vez porque en algunos lugares del planeta en estos momentos le están rindiendo homenaje a Yahya Sinwar. Pero bueno, la cuestión es que era un terrorista hecho y derecho. Compartimos el siguiente informe. El ejército de Israel confirmó la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en una operación en Gaza. Esto poco después de que el ministro de Exteriores de ese país, Israel Katz, informara que el cuerpo hallado este miércoles en el sur de la franja pertenecía a Sinwar. Según Israel, habría sido abatido en un encuentro fortuito entre tropas israelíes de infantería y milicianos en un edificio en Rafah. Se trata de un duro golpe para Hamas, catalogada como organización terrorista por varios países occidentales y la Unión Europea. Sinwar era considerado el cerebro detrás de los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel, en el que murieron más de 1.000 personas, y que desencadenó la actual guerra en Gaza, donde la cifra de víctimas mortales palestinas supera las 42.000 personas, según las autoridades sanitarias, bajo control de Hamas. Sinwar asumió el liderazgo de Hamas en agosto, luego de la muerte de su predecesor Ismail Haniyeh, mientras este se encontraba en Irán. El paradero de Sinwar fue incierto durante los últimos meses, con informes de inteligencia israelíes que sugerían que se ocultaba en la red de túneles bajo Gaza. Vamos ya a Tel Aviv. Allí la periodista Maya Siminovich nos cuenta detalles sobre esta muerte de Yahya Sinwar, que, como mencionamos, fue ya confirmada por Israel. Maya, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen allí en Tel Aviv en torno a este operativo en el que fue abatido Sinwar y qué reacciones hay a su muerte? Hola, Carol. Pues lo que se conoce hasta ahora, después de una tarde intensísima de rumores y de fotografías circulando en las redes, es que Yahya Sinwar murió con otros dos personas, otros dos miembros de Hamas, de una manera más o menos accidental. Había unas tropas regulares del ejército israelí, no unidades especiales, que son las que perseguían a Sinwar desde hace 11 meses y con todos los métodos tecnológicos que podamos pensar. Pues esto fue una cosa bastante más casual. Ellos estaban haciendo unas operaciones en un lugar todavía no revelado de la Franja de Gaza, cuando creyeron que había terroristas en un edificio, se enfrentaron a ellos, también lanzaron algún misil desde su tanque, que fue probablemente lo que mató a Sinwar. Y solamente después, cuando lanzaron drones para verificar qué había dentro y si había bombas, qué había, y neutralizaron, pudieron reconocerlo físicamente. Perdón, y la reacción en Israel. La reacción en Israel es diversa. Hay asombro, hay síntomas de
o gritos de victoria, y hay un montón de gente allegada a los secuestrados que muestran enorme preocupación y piden que esto se use para un acuerdo, que es el único modo de devolver a los secuestrados, y temen mucho que los otros miembros de Hamás se venguen en ellos. Bueno, Maya, ¿y qué representa esta muerte para Yahya Sinwar en torno a la guerra? ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Si podría cambiar en algo el curso de la guerra? Esa es la gran pregunta también. Todo el mundo entiende que esto representa un punto de inflexión, lo que no sabemos hacia qué dirección. Yahya Sinwar era un tipo conocido por extrema crueldad, megalomanía. Fue el encargado del aparato policial de seguridad de Hamás, torturando y matando a los propios palestinos que él consideraba que eran desleales con Hamás. Y ahora, en este momento, no está descabezado Hamás, efectivamente, pero eso no quiere decir que no vaya a haber alguien que lo pueda reemplazar rápidamente, porque es una organización muy jerárquica. Se sospecha además que su posible heredero sea su hermano, Muhammad, que no es conocido por ser menos cruel o más transigente. Pues estaremos muy pendientes a las informaciones que surjan respecto a esto. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por contarnos la última hora a propósito de la muerte de Yahya Sinwar. Gracias, Carol. Y entre tanto, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin ha pedido a su homólogo israelí Yoav Gallant tomar medidas para afrontar lo que calificó de grave situación humanitaria en Gaza. Washington ya advirtió con retirar parte del apoyo militar a Israel si continúa limitando la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Austin también instó a Israel a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano y de las Fuerzas Armadas libanesas. Israel, por su parte, argumenta que ataca a militantes de Hezbollah, considerada organización terrorista por Alemania. La ciudad de Mahibib, reducida a escombros tras un bombardeo israelí. Es solo uno de los muchos llevados a cabo por Israel en el sur del Líbano. El ejército israelí dice haber atacado numerosas posiciones de la organización terrorista Hezbollah para desmantelar su infraestructura subterránea. Mientras, en el norte del Líbano, tuvo lugar un funeral por las más de 20 personas desplazadas que murieron a principios de semana en un ataque israelí. Lo que hemos visto hoy es una enorme tragedia. Hemos perdido a un gran número de niños, mujeres y ancianos que buscaban refugio en esta zona. No suponían ningún tipo de amenaza en la batalla que mantienen el Líbano y su enemigo Israel. Israel también ha bombardeado Beirut por primera vez en días. Lo hizo apenas horas después de que Estados Unidos manifestara su preocupación por la campaña de bombardeos israelíes en la capital del país. Rechazamos los ataques casi diarios, incluso a veces varias veces al día, contra zonas muy pobladas de Beirut. Es lo que habíamos venido observando durante un periodo de 10 días a 2 semanas. Por eso le dejamos claro al gobierno israelí que rechazamos esos intensos bombardeos diarios de Beirut. Entonces se redujeron considerablemente. Hezbollah ha aumentado la frecuencia de sus ataques contra el norte de Israel en los últimos días y ha apostado por seguir atacando hasta que haya un alto el fuego en Gaza. Aún así, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, insiste en que Israel no detendrá su ofensiva. Negociaremos solo mientras atacamos. Ya lo dije el primer día, lo he dicho en Gaza y también aquí. Entre tanto, la esperanza de un acuerdo para un alto al fuego y la liberación de rehenes se desvanece tras numerosos intentos fallidos.